Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 673. Fatty mostró su sinceridad al entablar amistad con Matthew ofreciendo un descuento de 40 millones. Además, su identidad era indudablemente extraordinaria ya que se le permitió sentarse junto a Ambrose y habían estado charlando encantados. Mucha gente ni siquiera podía asociarse con él. Sin embargo, estaba ansioso por hacerse amigo de Matthew. Si otras personas supieran de eso, definitivamente se sorprenderían. Matthew miró a Fatty y se rió entre dientes antes de preguntar. 150 millones. ¿Me estás dando eso? Tan pronto como dijo eso, todos en la sala quedaron atónitos. Incluso Crystal se quedó estupefacta mientras susurraba. Matthew es amigo del señor Arnold. Por favor, dale un poco de respeto. Le pediré a mi abuelo que reúna esa cantidad de dinero para ti más adelante. Sacudiendo la cabeza, Matthew respondió. Solo estoy bromeando. Fatty se rió de inmediato. Señor Larson, eres gracioso. Por eso me gusta entablar amistad con gente joven y talentosa como tú. ¿Qué tal esto? Haré otra concesión y bajaré el precio a 130 millones. Matthew dijo en voz baja. Está bien. Puedes quedarte con el dinero. Señor Olsen. Tomaré el horno de pastillas. No es necesario que me des dinero. Fatty pensó que Matthew todavía estaba bromeando. Así que se rió mientras decía. Señor Larson, eres tan gracioso. Matthew respondió. Hablo en serio. Mirando a Matthew, que parecía serio. El rostro de Fatty se volvió sombrío. Señor Larson, realmente quiero entablar amistad contigo. Sin embargo, este horno de píldoras cuesta más de 100 millones. Por lo que no es razonable si lo quiere gratis. Incluso Ambrose frunció el ceño y dijo. Es la regla de Woodside donde debes pagar una vez que hayas pujado con éxito. Matthew, eres amigo de Crystal. Así que te respeto. Sin embargo, no lo dé por sentado y sea irrazonable. Matthew se rió entre dientes. No estoy siendo irrazonable. Hablo en serio cuando digo que no quiero tu dinero. Fatty, ¿puedes darme el horno de pastillas? Fatty se molestó. ¿Por qué debería darte dinero? Tú eres el que me compra algo. Pero quieres que te dé dinero. Eso es irrazonable. Lentamente, Matthew respondió. Fatty, no eres alguien que necesita dinero. Así que 100 o 200 millones no son nada para ti. Sin embargo, sabes claramente por qué subastaste un artefacto mágico que puede prolongar vidas por un dinero que no es gran cosa para ti. La expresión de Fatty cambió de inmediato mientras refutaba. Necesito algo de dinero ya que últimamente no tengo suficiente flujo de efectivo para mis negocios. De lo contrario, no habría subastado este artefacto mágico. Matthew se burló. Fatty, no nos vayamos por las ramas. Si no me equivoco, algunos de los miembros de su familia fallecieron recientemente por extrañas razones. Incluso usted ha contraído una enfermedad extraña, en la que no puede dormir debido a una picazón severa en todo el cuerpo después de las 10 p.m. todas las noches. Además, los miembros de su familia que murieron mostraron los mismos síntomas que usted antes de su muerte. ¿Verdad? De inmediato, el rostro de Fatty se puso pálido mientras abría los ojos y miraba a Matthew. Sé cómo supiste eso. Matthew se rió. Eso no es lo único que sé. También conozco la causa raíz de su situación. Si no fuera por este incidente, no habrías vendido este artefacto mágico. Para ti.
Este artefacto mágico ya no es un tesoro que se usa para ahuyentar a los espíritus malignos y proteger tu casa. En cambio, es una bomba de tiempo que puede acabar con tu vida en cualquier momento. Todo lo que quieres ahora es deshacerte de esta cosa para salvarte. El rostro de Fatih se puso blanco como una sábana. Señor Larson. ¿Quién eres exactamente? ¿Cómo supo de los problemas de mi familia? Ambrose parecía confundido. Fatih. ¿Qué está pasando? ¿Hay algún problema con este artefacto mágico? Estás tratando de traerme la desgracia subastándolo en mi casa. Capítulo 674. Con el rostro pálido, Fatih suspiró. Señor Arnold. No fue mi intención traerte ningún problema. He tenido este artefacto mágico durante más de 10 años y realmente puede prolongar la vida. Sin embargo, después de que empezaron a suceder cosas extrañas en mi familia, fui a ver a un maestro de adivinación y me dijo que mi suerte ha ido decayendo en estos pocos años porque este artefacto mágico es incompatible conmigo. Por lo tanto, debo vender este artefacto mágico. Al venderlo, no solo puedo salvar mi vida, sino que también puedo proteger mi suerte. En conclusión, este artefacto mágico no tiene nada de malo y el problema es mi destino. Ambrose no estaba muy convencido por su explicación. Matthew se rió entre dientes. Fatih. El maestro que buscaste es bastante hábil. Al menos pudo identificar la causa raíz de sus problemas. ¿Qué es este artefacto mágico? Sin embargo, no tiene nada que ver con la suerte. Fatih se sorprendió. Ya que está relacionado con este artefacto mágico, ¿por qué no está relacionado también con la suerte? Suavemente, Matthew preguntó. ¿Compraste marfils en los últimos 3 meses? Después de reflexionar un rato, Fatih respondió. Sí. Compré algunas tazas de marfil. ¿Qué está mal con eso? Matthew respondió. Piensa con cuidado. Ocurrieron esos accidentes después de que compraste las copas de marfil. Fatih jadeó. Si no lo hubieras mencionado, no habría vinculado estos incidentes. Tienes razón. Desde que traje esos vasos a casa, los accidentes han sucedido consecutivamente. Señor Larson. ¿Quiere decir que estos vasos son el problema? Matthew negó con la cabeza. No hay nada de malo con las tazas. Fatih preguntó. Entonces el artefacto mágico es de hecho el problema. Matthew volvió a negar con la cabeza. Tampoco hay nada de malo con el artefacto mágico. Confundido, Fatih preguntó. Entonces, ¿cuál es el problema? Matthew se rió entre dientes. El problema surge cuando las tazas y el artefacto mágico se colocan juntos. Fatih abrió mucho los ojos. ¿Por qué? Matthew explicó. El llamado artefacto mágico en realidad no es un artefacto mágico, sino un horno de píldoras, que se usa específicamente para hacer píldoras. En la antigüedad, los maestros de la fabricación de píldoras fabricaban medicamentos no convencionales, por lo que existe una presencia persistente de estos medicamentos en el horno de las píldoras. En situaciones normales, el residuo en el horno de pastillas puede curar numerosas enfermedades y prolongar la vida. Sin embargo, el residuo en este horno de píldoras es incompatible con el marfil. Si hay marfil en casa, el residuo de este medicamento se convertirá en un veneno mortal, que envenenará a quien haya usado la copa de marfil, independientemente del hospital que visite. Nadie puede identificarlo, por lo que uno terminará muriendo por una causa desconocida. Fatih se quedó boquiabierto en estado de shock mientras preguntaba con voz temblorosa. ¿Es eso cierto, señor Larson? ¿Es eso cierto? Perplejo, Ambrose preguntó también. Señor Larson, eres un experto en medicina.
Crystal respondió de inmediato. Matthew no solo es un experto en medicina, sino el mejor médico de los 6 estados del sur. ¿Has oído hablar de Leonard el acupunturista? Incluso él fue derrotado por Matthew. Y por eso trata a Matthew con tanta reverencia. Ambrose y Fatty intercambiaron una mirada. Antes de esto, ninguno de los dos entendía por qué una persona tan altiva como Leonard el acupunturista trataba a un joven con gran reverencia. Pero ahora, finalmente lo entendieron. Fatty era realmente inteligente. Por lo que inmediatamente le suplicó a Matthew: Doctor Larson, por favor sálvame. Te daré este horno de pastillas gratis. Además de eso, le daré la cantidad de dinero que solicite. Por favor, sálvame a mí y a mi lamentable hijo. Su enfermedad es incluso más grave que la mía. Me preocupa que no pueda aguantar mucho tiempo. Matthew asintió con la cabeza y dijo: Como dije, eres sincero. Por lo tanto, no aceptaré su dinero y la tarifa para curar su enfermedad se liquidará con el horno de píldoras. Después de aceptar su tarifa, definitivamente los salvaré a usted y a su familia. Fatty estaba encantado. Al mismo tiempo, finalmente entendió lo que Matthew quiso decir antes. Capítulo 675. Temblando, Fatty preguntó: Señor Larson, vamos a mi casa para que puedas examinarnos. Matthew negó con la cabeza. No es necesario. Solo tiene que darme el horno de píldoras y puedo hacer medicamentos en el lugar para usted. Fatty se sorprendió por completo de que Matthew ni siquiera necesitara examinar a los pacientes. Sin embargo, inmediatamente le entregó el horno de pastillas a Matthew. Después de que Matthew escribió una receta, se la entregó a Ambrose y le pidió que lo ayudara a obtener lo que necesitaba. Mientras tanto, limpió a fondo el horno de píldoras porque se mancharía con los restos después de su uso. Por lo tanto, tuvo que limpiarlo. De lo contrario, afectaría al medicamento que se fabricará en el futuro. Incluso el método de limpieza no era el método habitual, donde se usaba agua para enjuagarlo. Requería un método de limpieza especial. Después de que Matthew lo limpió, los restos del horno de píldoras desaparecieron por completo. Al mismo tiempo, Orton había reunido el material de la medicina. Entre los materiales, había 2 que eran escasos. Afortunadamente, Woodside lo tenía todo, por lo que Matthew tenía todo lo que necesitaba. Luego, Matthew pidió fuego de carbón mientras separaba esos materiales en 2 categorías. Después de eso, agregó cada material al horno de píldoras en diferentes momentos y comenzó a hacer el medicamento. A su lado, Fatty y Ambrose miraban asombrados porque era la primera vez que veían a alguien haciendo pastillas. Hacer pastillas no era una tarea fácil. Así que incluso después de 2 horas, Matthew no había terminado su medicina. En este momento, otra ola de picazón comenzó a estallar por todo el cuerpo de Fatty, lo que hizo que se rascara donde pudiera alcanzar mientras hacía una mueca de tormento. Matthew lo miró y dijo: Ven aquí y párate junto al horno de píldoras. Inmediatamente, Fatty corrió y preguntó en voz baja: Señor Larson, ¿hay alguna forma de detener mi picazón? Es demasiado atormentador. Matthew respondió: Estarás bien después de inhalar el vapor del horno de píldoras. Los ojos de Fatty se iluminaron y, sin demora, se acercó al horno de pastillas y respiró hondo varias veces. Matthew tenía razón. Después de que Fatty tomó 2 respiraciones, su picazón comenzó a disminuir. Eso hizo que Fatty se sintiera aún más aturdido. Señor Larson, eres una leyenda. Fatty no pudo evitar exclamar. Incluso Ambrose se sorprendió por las extraordinarias habilidades médicas que tenía Matthew. Después de todo, Fatty había buscado a Leonard el acupunturista en busca de ayuda cuando llegó.
Sin embargo, incluso Leonard no pudo diagnosticar qué le pasaba. Sin embargo, Matthew había logrado detener su picazón usando un poco de vapor. Después de otra hora o más, finalmente se completó el medicamento. Esta vez, se hicieron más de 30 píldoras. Matthew tomó 10 de ellos y los puso en una botella de porcelana para él. En cuanto al resto, se los dio todos a Fatty. Dale uno a cada persona y estarán bien una vez que lo ingieran. La píldora no solo curará esta enfermedad, sino que también puede nutrir sus órganos. Definitivamente es beneficioso para tu cuerpo, dijo Matthew. Fatty sostenía esas píldoras como si fueran un tesoro precioso. Incluso comenzó a llorar debido a emociones abrumadoras. Después de todo, su hijo menor era la niña de sus ojos y lo había estado viendo morir impotente. Por lo tanto, se llenó de alegría indescriptible cuando finalmente hubo una cura para su hijo. Señor Larson, las palabras no pueden describir lo agradecido que estoy. Recordaré su amabilidad y si necesita mi ayuda en el futuro, estaré de buena gana a su disposición, dijo Fatty emocionado. Con calma. Matthew asintió. No es gran cosa. Como dije, el horno de píldoras es mi tarifa por el tratamiento. Ya que su enfermedad está curada, tomaré la tarifa. Fatty dijo inmediatamente. Señor Larson, me avergonzaría muchísimo si lo pones de esa manera. Este horno de pastillas no es nada comparado con las vidas de mi familia que salvaste. Por lo tanto, lo que hiciste no se puede medir con dinero. De todos modos, recordaré tu amabilidad. Sin lugar a dudas. Fatty era una persona agradecida. Junto a ellos, Ambrose también presenció este incidente en estado de shock. Luego miró a Crystal, entendiendo finalmente por qué trataba a Matthew de la forma en que lo hacía. Después de todo, ¿cómo podía un médico con habilidades tan extraordinarias ser un cobarde que vivía de las mujeres? Con el tiempo, definitivamente sería un héroe en esta generación. Capítulo 676. Por fin, Matthew dejó Woodside con el horno de pastillas. Crystal nunca había estado más feliz, tarareando una melodía mientras conducía. A través de este incidente, una vez más comprendió lo impresionante que era Matthew y lo admiró aún más. De repente, Crystal preguntó: ¿qué está pasando ahí? Mirando en la dirección donde Crystal señalaba, Matthew vio a un grupo de personas golpeando a algunas otras personas. Los pocos que estaban siendo alcanzados no eran otros que Herman y los demás. Junto a ellos había un hombre. No era otro que Roman. Parecía que Roman estaba guiando a sus hombres para que le dieran una lección a Herman y al resto. En esta subasta, Herman y los pocos otros habían humillado a Matthew en público, lo que provocó que Roman subestimara a Matthew, lo que provocó una gran pérdida para Roman. Por lo tanto, Roman decidió culpar a Herman y los demás, aunque Herman afirmó que era un pariente lejano de la familia Wayne. La familia Wayne no los reconoció. Por lo tanto, incluso si Roman lo golpeó hasta matarlo, la familia Wayne no tomaría represalias. Frunciendo los labios, Matthew dijo: vamos. No hay nada interesante que ver. Crystal también vio lo que estaba sucediendo allí, pero estaba emocionada. ¿Cómo es poco interesante? Creo que es bastante entretenido. Vamos a comprobarlo. Mientras decía, Crystal condujo el coche hacia la escena. Matthew se sintió impotente ante el carácter entrometido de Crystal. Al darse cuenta de que se acercaba un automóvil, los subordinados junto a Roman se acercaron inmediatamente a detenerlos. Crystal asomó la cabeza y dijo: no te preocupes. Estamos aquí solo para disfrutar del espectáculo. Cuando Roman vio a Crystal, frunció las cejas. Conocía la identidad de Crystal.
Así que no se atrevió a ofenderla. Al no tener otra opción, solo pudo agitar su mano, instruyendo a sus hombres que se hicieran a un lado. Cuando Crystal llegó a la escena, abrió la puerta del auto y miró a los pocos que estaban siendo golpeados con una sonrisa como si fuera un espectáculo. Mientras tanto, Herman y los demás fueron inmovilizados contra el suelo mientras los golpeaban, incluido Morin. Aunque era el campeón de taekwondo, no pudo contraatacar ya que fue asediado por 3 personas y su pierna estaba rota. En cuanto a Sanya, su rostro también estaba cubierto de sangre por los golpes y estaba arrodillada en el suelo mientras suplicaba misericordia. Por favor, deja de pegarme. Pido disculpas por mis errores. Así que déjame ir. En esta situación, no les importaba menos su orgullo porque a juzgar por la acción de Roman, los iba a matar. Después de mirar a Matthew, que estaba en el auto, el rostro de Roman se puso aún más helado. Mientras tanto, Crystal dijo con una sonrisa: no te preocupes por nosotros. Estamos aquí solo para disfrutar del espectáculo. Así que continúen y hagan lo que quieran. Roman tomó una respiración profunda y ordenó con frialdad: rómpeles las piernas y déjalos junto al río. Además, quítele todas sus herramientas de comunicación. Si eres capaz de regresar a casa con vida, estaré impresionado. Pero si mueres aquí, te sirve. Herman y los demás estaban paralizados por el miedo. Después de todo, esta área estaba aislada. Si se les rompieran las piernas y se les quitaran todas sus herramientas de comunicación, definitivamente estarían muertos. Tío Roman, me disculpo sinceramente por mi error. Por favor, perdóname y dame una oportunidad por el bien de mi padre. ¿Has olvidado que te invitó a comer en el pasado? Herman suplicó con voz temblorosa acompañada de lágrimas desbordantes. En cuanto al resto, se lamentaron aún más desesperadamente. Sin embargo, Roman ni siquiera lo miró y se fue. Al segundo siguiente, esos subordinados se reunieron alrededor de ellos ferozmente mientras sostenían palos. Al ver eso, Sanya de repente se volvió hacia Matthew y se arrodilló. Matthew. Sálvame. Por el bien de Sacha. Por favor, sálvame. Nunca olvidaré tu amabilidad. Matthew. Por favor. Matthew frunció el ceño y quiso responder. Pero Crystal se lo anticipó. Así que ahora le estás pidiendo piedad a Matthew. Sin embargo, tu actitud fue totalmente diferente cuando lo humillaste antes. Cosechas lo que siembras. Así que te lo mereces. Capítulo 677. Mientras tanto, en Lavender Pavilion en East Cliff. Este era un famoso restaurante en East Cliff y estaba tranquilo. Por lo tanto, muchas personas adineradas favorecieron este lugar. En una esquina del pasillo, James y Ellen estaban sentados a una mesa. James preguntó: ¿cómo está? ¿Cuándo llegará Sacha? Finalmente tenemos la oportunidad de invitar al presidente White y su familia a conocer a Sacha cuando Matthew no esté. Así que espero que Sacha no llegue tarde. De lo contrario, el presidente White y su familia tendrán una mala impresión de ella. Con aire engreído, Ellen respondió: no te preocupes. Sacha está en camino y estará aquí en cualquier momento. Además, mi hija no solo es tan hermosa como un ángel, sino que también es la presidenta de Cunningham Pharmaceuticals. Definitivamente les gustará. James dijo. Independientemente, tenemos que aprovechar esta oportunidad y hacer que funcione. De lo contrario, cuando Matthew regrese, se quedará con Sacha todo el día y ya no tendremos la oportunidad de hacer esto. Lo más importante es que escuche que el hijo del presidente White es guapo y sobresaliente. Él y Sacha serán una pareja bien emparejada. Ellen asintió repetidamente. Sí. Es mucho mejor que Matthew.
Además, el presidente White tiene un gran trasfondo familiar. Su familia es la rama de una de las 10 familias más grandes de Eastcliff. Tiene tanto éxito que incluso el jefe de familia tiene que ser respetuoso con él. Vive en Lakeside Garden, que es un símbolo de estatus en sí mismo. Si Sacha está casada con su hijo, podemos entrar en Lakeside Garden como queramos. En el futuro, cuando nos hagamos ricos, también compraremos una casa en Lakeside Garden. Será genial vivir cerca de Sacha. James parecía estar esperando ese futuro también. Después de todo, vivir en Lakeside Garden era su objetivo final. Si pudieran mudarse a Lakeside Garden, significaría que habían ingresado con éxito en la alta sociedad de Eastcliff y eso sería un gran honor para la familia. De todos modos, al menos ya no tendremos que quedarnos en la casa de Matthew y escucharlo quejarse todos los días, dijo James detrás de los dientes apretados. Incluso Ellen parecía enojada. Para ellos, esa villa le pertenecía a Matthew y fue su mayor humillación. Sin embargo, no importa cuán humillados se sintieran, estaban más que felices de quedarse en esa villa. Después de todo, era mucho más grande y mejor que la casa en la que vivían en el pasado. Mientras tanto, una pareja y un joven apuesto entraron desde fuera del pabellón lavanda. Esa pareja era el presidente White y la señora White, a quienes James conoció en Cloud9 Cocktail Party. El presidente White era propietario de algunas empresas que cotizaban en bolsa y tenía un patrimonio neto de miles de millones. Además de eso, fue una de las figuras significativas en Eastcliff. Además, su hijo Sam White no solo administra varias empresas, sino que también fue un destacado egresado de la Universidad de Cambridge. Sin duda, también fue una figura eminente. Desde que James se enteró de eso, había querido emparejar a su hija y al hijo del presidente White. Sin embargo, no tuvo tiempo para planificarlo ya que muchos incidentes ocurrieron consecutivamente antes. Aprovechando la oportunidad cuando Matthew no estaba presente, inmediatamente se pusieron en acción e invitaron al presidente White y su familia. Molesto, Sam se quejó. Mamá. Papá. ¿En qué época estamos ahora? ¿No estáis los dos demasiado anticuados para planificar una cita a ciegas? He dicho que no me voy a casar ahora. Soy joven y todavía no me he divertido lo suficiente. Y sería una pena casarme ahora. Además, ni siquiera sé cómo es su hija. ¿Y si ella es fea? Si ella me molesta después de esto, ¿no me estás trayendo problemas? Olvídalo. No voy. Ambos deberían comprobarlo por mí. Mientras decía, Sam decidió irse. Sin embargo, el presidente White lo hizo retroceder. No estás ya aquí. Entremos a echar un vistazo. Además, ya tienes 31 años. Así que, ¿cómo eres todavía joven? Además de eso, esa chica también es sobresaliente, ya que es dueña de una gran empresa que vale unos pocos miles de millones. Ella sería una gran pareja. Sam levantó la nariz al escuchar eso. Otra mujer emprendedora. Odio más a este tipo de mujeres. Solo se entregan al trabajo. Lo que los llevó a ser quienes son ahora ya que nadie se interesa por ellos porque son feos. Si fueran bonitas, serían siquiera una mujer emprendedora. Capítulo 678. El presidente White miró a su hijo mientras le sermoneaba con enojo. ¿Cómo puedes ser tan superficial? Deberías encontrar una esposa virtuosa ya que la belleza no es un aspecto importante. Lo más importante es que ella debe poder administrar una casa y ayudarlo en su negocio. ¿Lo entiendes? Sin embargo, la señora White negó con la cabeza. Eso no es del todo cierto. Tienes razón en que una esposa debe ser virtuosa. Pero al menos debe verse presentable. Después de todo, mi hijo es tan guapo y si se casa con una chica fea,
Yo seré el primero en oponerme. Sam parecía engreído. Papá. Mira cuánto ama mamá a su hijo. No puedes ser considerado conmigo. ¿Quieres que viva con una mujer fea por el resto de mi vida? Preferiría morir. El presidente White le dio una slap mientras decía. Cállate. Deja de decir tonterías. Como ya estamos aquí. También podríamos entrar y echar un vistazo. Sam negó con la cabeza con firmeza. No voy a entrar. Si estás interesado en ellos. Deberías ir. Pero yo, antes de que terminara su oración. Un Maserati 4x blanco repentinamente entró en el patio y se detuvo en el estacionamiento junto a él. Luego. Una mujer alta y delgada salió del auto. Aunque sus gafas de sol casi cubrían la mitad de su rostro. Era obvio que era una belleza. Sam miró a esa mujer mientras entraba al restaurante. Ni siquiera podía apartar la mirada de ella y gritó emocionado. Mamá. Esa dama es hermosa. Estoy interesado en ella. ¿Qué tal esto? Ambos pueden rechazar la cita a ciegas por mí mientras les pido el número de contacto de esa hermosa dama. Después de eso, Sam inmediatamente persiguió a esa dama, dejando atrás al presidente White y a la señora White, quienes lo miraron con impotencia. Bueno, eso no se pudo evitar ya que ese era el carácter de su hijo. Era un playboy frívolo que siempre se mezclaba con esos dandies. Y lo único que sabían era ligar chicas. La verdad era que solo se jactaban cuando afirmaron que Sam se había graduado de la Universidad de Cambridge e incluso administraba algunas empresas. De hecho, Sam se graduó de una pésima universidad en el extranjero. Después de que su familia gastara una cantidad exorbitante de dinero para que asistiera unos días a clases en la Universidad de Cambridge. Comenzaron a presumir de que se graduó allí. Justo en ese momento, la mujer entró al restaurante y se quitó las gafas de sol, dejando al descubierto su rostro deslumbrante. Ella no era otra que Sacha. Ella acababa de dejar la empresa y se apresuró a venir aquí. Tan pronto como apareció, atrajo la atención de todos en el restaurante, especialmente los hombres, que quedaron atónitos por su belleza. La mujer más hermosa de East Cliff definitivamente estuvo a la altura de su nombre. Cuando Sacha vio a sus padres, inmediatamente caminó hacia ellos. Mamá. Papá. ¿Qué es lo que es tan importante? Tengo trabajo que hacer en la empresa. ¿Por qué me pediste que viniera aquí a esta hora? Preguntó Sacha. Él se rió mientras respondía. Ya que te pedimos que vinieras. Debe ser algo importante. Bueno. Conocimos a un jefe antes. Que dirige un negocio que se superpone con bastantes áreas de nuestro negocio. Además, su compañía es enorme. Así que queríamos que vinieras a conocerlo. Al mismo tiempo, discutiremos una colaboración si es posible. Ellen estaba tratando de engañar a Sacha porque tenía miedo de decirle que era su cita a ciegas. De lo contrario, Sacha definitivamente los rechazaría por completo y se iría de inmediato. Pero mientras fuera por negocios, se quedaría. Como era de esperar. Sacha asintió. Está bien. Ya que es la hora del almuerzo. También podríamos comer juntos. Mamá. Papá. No tienes que trabajar demasiado en el futuro. Yo me ocuparé del trabajo en la empresa. Sonriendo, James y Ellen asintieron. De repente, James dijo. Oh. Claro. Sacha. Dado que esta es nuestra primera reunión con ellos, no deberíamos insistir demasiado en temas comerciales. De lo contrario, nuestro objetivo será demasiado obvio. Deberíamos charlar y tener una comida informal para que la próxima vez sea más fácil hacer un trato. ¿Lo entiendes? James solo dijo eso porque le preocupaba que Sacha solo hablara de negocios más tarde. Lo que expondría sus mentiras. Aunque sorprendida, Sacha no rechazó esa solicitud.
Capítulo 679. Sam persiguió a Sacha y la siguió al restaurante. Luego, vio a Sacha y James sentados juntos. Rápidamente se ajustó y arregló su ropa, pensando en cómo subiría y entablaría una conversación con ella. En ese momento, el presidente White y su esposa entraron. Cuando James los vio, se levantó inmediatamente. El presidente White y la señora White. Por aquí. El presidente White y su esposa sonrieron y lo saludaron antes de acercarse. Sam se quedó estupefacto. Se apresuró a ponerse al día con sus padres y susurró: «Papá. Esta es la cita a ciegas de la que estabas hablando». El presidente White lo miró. «Sí. ¿Hay algún problema?». Sam se regocijó. «No hay problema. No hay ningún problema. Papá. Si es esta chica de la que hablabas, entonces estoy dispuesto a casarme con ella. Cuanto antes mejor. Independientemente de si su familia tiene dinero o no. Estoy dispuesto a casarme con ella». El presidente White lo miró con furia. «Eché un vistazo a su lamentable yo. Al menos debes juzgar si tiene buen temperamento y si es apta para ser nuestra nuera. Nuestra familia es una familia notable. Entonces, ¿cómo puedes casarte con una mujer solo por su belleza?». La señora White también asintió y dijo: «Sí. Aunque esta chica es hermosa, es difícil decir si es digna de casarse con alguien de nuestra familia. Las novias que tenías antes tenían todos malos rasgos, aunque eran hermosas por fuera. Si esta chica también es así, ni siquiera pienses en casarte con ella». A Sam no le importaba. «No estoy de acuerdo contigo. De todos modos, ya la he elegido». Mientras hablaban, caminaron hacia la mesa de James. James y Ellen se levantaron e intercambiaron saludos con ellos. Y todos se sentaron. Sacha realmente pensó que el presidente White y su esposa eran los socios comerciales con los que contactaban sus padres. Así que fue muy respetuosa con ellos. Sin embargo, mientras comía, Sam seguía preguntando por Sacha. Lo que irritaba a Sacha. Había visto demasiados pródigos. Todos muy similares a Sam. Aunque el presidente White y su esposa parecían tranquilos y maduros, la presencia de Sam hizo que básicamente rechazara la idea de cooperar con su familia. Por cortesía, no dijo nada. Solo quería terminar la comida lo antes posible e irse a casa. El presidente White y su esposa estaban muy satisfechos con Sacha. Sacha era bastante satisfactoria tanto en apariencia como en temperamento. Además, al estar a cargo de Cunningham Pharmaceuticals, ella también era rica. Esto hizo que les agradara aún más. Obviamente, habían aceptado que Sacha era su futura nuera. Después de la comida, el presidente White y su esposa se levantaron con una sonrisa. «Señor Cunningham, ha pasado mucho tiempo desde que te vi. Salgamos a tomar un té. Por cierto, ustedes, los jóvenes, deberían salir juntos y conocerse». Sam se llenó de alegría e inmediatamente dijo: «Mamá, papá, señor y señora Cunningham, no se preocupen. Definitivamente cuidaré bien de Sacha». James y Ellen asintieron con satisfacción. «En ese caso, ustedes jóvenes deberían tener una buena charla entre ustedes. Presidente White, vámonos». Con eso, James y su esposa se fueron directamente, dejando a Sacha estupefacta. «¿Qué está pasando? ¿No están hablando de negocios? ¿Por qué me dejaron atrás y le pidieron a este pródigo que me acompañara? Mamá y papá, tengo algunos asuntos que resolver en mi empresa. Quiero volver ahora». Presidente White y la señora White: «Fue un placer almorzar con ustedes». Sacha dijo apresuradamente y salió corriendo con su bolso.
El presidente White frunció levemente el ceño. La reacción de Sacha lo hizo bastante infeliz. En su opinión, aunque Sacha se veía bonita y tenía buen temperamento, su nivel de educación era demasiado bajo, por lo que todavía había una brecha entre ella y su hijo. Sacha apenas era digno de su hijo, y sentía que su hijo estaba fuera de la liga de Sacha. Sin embargo, la actitud de Sacha ahora lo molestó un poco. Te estoy dando una oportunidad. ¿Qué tipo de actitud es esta? Al ver esto, James dijo de inmediato: Sacha, ya estás fuera del trabajo. Así que no te preocupes por la empresa ahora. Vamos. Deberías tener una charla con Sam. Sam acaba de regresar del extranjero y no está familiarizado con muchos lugares aquí. También deberías llevarlo de compras. Está decidido entonces. Capítulo 680. James y Ellen se apresuraron a alejarse, dejando atrás a la confundida Sacha. Vagamente sintió que algo sospechoso estaba pasando. Lleno de alegría, Sam dijo con una sonrisa: Sacha, ahora que estás fuera del trabajo, deberías divertirte. Por cierto, el aire es fresco esta noche. Te llevaré a la orilla del río para que disfrutes de la brisa. Con eso, Sam extendió su mano para tirar de la mano de Sacha, actuando como un presidente autoritario. Sam era alto, guapo y de una familia rica. Por eso, muchas chicas lo admiraban y lo perseguían. Anteriormente, las chicas que le gustaban lo aceptaban inmediatamente en el momento en que hacía un movimiento. Pensó que Sacha no sería diferente. Sin embargo, Sacha dio un paso atrás vigilante. Con un rostro hosco, dijo solemnemente: Lo siento. Se está haciendo tarde. Tengo que ir a casa. Sam se sorprendió un poco e inmediatamente sonrió. Oh. ¿Qué es lo divertido de volver a casa? Vamos. Te llevaré a un lugar emocionante y divertido. Sacha todavía negó con la cabeza. Lo siento. No me gusta hacer cosas así. Además, mi esposo regresa hoy. Quiero ir a casa y esperarlo. Después de que Sacha terminó de hablar, se dio la vuelta y se fue, dejando atrás a Sam, que parecía aturdido. James y su esposa no le dijeron la verdad al presidente White, por lo que ambos pensaron que Sacha todavía estaba soltera. Sam también pensó que Sacha no estaba casada. A él no le importaba incluso si ella tenía novio, porque sentía que con su encanto, definitivamente ganaría a Sacha. Pero nunca soñó que Sacha ya estaba casada. Furioso, Sam se apresuró a alcanzarla. Señorita Cunningham, me está mintiendo. ¿De verdad estás casado? Sacha asintió. Sí. Estoy casado desde hace 3 años. Además, mi esposo y yo estamos muy enamorados. Ha estado en un viaje de negocios durante 3 días y regresará hoy. Me voy a casa a prepararle sopa. Al escuchar sus palabras, Sam inmediatamente se sintió celoso. ¿Qué calificación tenía este hombre para casarse con tal belleza? Además, esta belleza era tan amorosa con él. Al ver a Sacha alejarse, Sam se sentó en una silla algo abatido. No estaba convencido. Al mismo tiempo, el presidente White y su esposa se dirigieron a otra casa de té. Estaban satisfechos con Sacha, por lo que planearon hablar con James y su esposa sobre su matrimonio. En el auto, la señora White se lamentó. Esta niña es bastante buena, pero su nivel de educación es demasiado bajo. Dejarla casarse con Sam afectará la reputación de nuestra familia. El presidente White pensó por un momento y dijo: creo que está bien. Sus otros aspectos son excelentes y pueden compensar las deficiencias de su nivel educativo. Lo peor llega a lo peor. Podemos pedirle que estudie otros 2 años después de casarse.
No podemos permitirnos que la reputación de la familia Blanca se arruine a causa de ella. La señora White asintió repetidamente. De acuerdo con él. Al poco tiempo, llegaron a una casa de té. Este era un lugar muy tranquilo. Era un club privado de muy alto nivel en East Cliff donde solo los miembros podían ingresar. El presidente White y su esposa eran miembros y pudieron traer invitados con ellos. Cuando James y Ellen entraron, se sorprendieron de inmediato. Nunca habían estado en un lugar tan lujoso. Además, cuando escucharon que el patrimonio neto de los miembros aquí era de al menos 1.000 millones, los dos se sorprendieron nuevamente. Este era un lugar realmente lujoso, donde iban todas las figuras sociales de la clase alta. El presidente White encontró una habitación apartada y se sentó. Luego, una hermosa niña se arrodilló junto a ellos y les preparó té a los cuatro. Los cuatro acababan de charlar un rato cuando sonó el teléfono móvil de la señora White. Después de que la señora White contestó el teléfono, su expresión se ensombreció. Colgó el teléfono y miró a James y Ellen con furia. Presidente Cunningham y señora Cunningham, hay algo que no nos hayan dicho. El corazón de James y Ellen dio un vuelco. Señora White. ¿Qué pasa? La señora White dijo furiosamente. ¿Me estás preguntando qué pasa? Tu hija ya está casada. Entonces, ¿cuál es el significado de esto? Capítulo 681. Cuando el presidente White escuchó esto, también se sorprendió. ¿Qué? Ella ya está casada. Esto es absurdo. Si ya está casada, ¿por qué aceptó una cita a ciegas? El presidente White se levantó para irse enojado. James dijo apresuradamente. Presidente White, no se enoje. Puedo explicarlo. De hecho, Sacha está casada. Pero su marido es solo un yerno que vive con él. Es un cobarde y a mi hija no le gusta en absoluto. Desde que se casaron hace 3 años, han estado durmiendo en habitaciones separadas. Su matrimonio existe solo de nombre. Además, ese tipo está tramando para obtener los bienes de mi familia y se niega a irse. De lo contrario, lo habríamos echado hace mucho tiempo. El presidente White todavía fruncía el ceño. No me importa si es un yerno residente o no. La familia Blanca nunca aceptará a una mujer divorciada. La señora White también parecía indiferente. James, estás insultando a nuestra familia. Mi hijo es increíble. Entonces, ¿cómo podrías presentarle a una mujer usada? ¿De verdad crees que puedes hacer lo que quieras solo porque somos amistosos contigo? Déjame decirte. Aunque mi esposo tiene buen temperamento, eso no significa que no lo tenga en absoluto. Si nos humilla, significa que está humillando a toda la familia Blanca. Una de las 10 grandes familias. Debes considerar cuidadosamente si realmente tienes la capacidad de luchar contra la familia Blanca. James y Ellen temblaban de miedo. Los dos tenían ilusiones y querían ocultar la verdad. Querían decir la verdad solo cuando Sam estaba profundamente enamorado de Sacha. Para ese momento, ya sería demasiado tarde. Sam no querría renunciar a Sacha y al final se casaría con ella independientemente de su matrimonio anterior. Inesperadamente, el asunto fue expuesto tan pronto. Por lo tanto, los dos también estaban perdidos ahora. En este momento, una voz vino de repente desde fuera de la puerta. Rápido. La anciana señora Graham está aquí. ¿Alguien? Por favor, arregle una habitación para ella. Y en cuanto al resto, salga y prepárese para recibirla. Ha venido el gerente. Pídale que se apresure. Es raro que la anciana señora Graham venga aquí. Así que debemos darle una gran bienvenida.
La tez del presidente White y su esposa cambió y exclamaron: «La anciana señora Graham está aquí. Dios mío. No ha estado fuera del ojo público durante mucho tiempo. Afortunadamente. Vinimos aquí esta vez. Salgamos a conocerla y saludarla». Después de que el presidente White y su esposa terminaron de hablar, se levantaron y salieron inmediatamente, ignorando a James y Ellen. James y Ellen se miraron el uno al otro, bastante conmocionados. La vieja señora Graham. La vieja señora Graham que conocemos. La madrina de Sacha. ¿Por qué no salimos y echamos un vistazo?, sugirió Ellen. James asintió y los dos salieron a hurtadillas. Por el momento, mucha gente ya había llegado al patio. Los que podían venir aquí a tomar té eran todos los peces gordos de East Cliff. El presidente White estaba adentro, luciendo tan tranquilo como siempre. Todos estaban de pie respetuosamente en el patio esperando. James y Ellen se sorprendieron. La anciana señora Graham fue tan influyente. No mucho después, llegó un Rolls Royce. El gerente corrió y abrió la puerta del auto con respeto. Luego, Patrick y su esposa salieron primero del auto. La anciana señora Graham ahora estaba embarazada y estaba radiante. A continuación, Patrick ayudó a la anciana señora Graham a salir del coche. Hubo una conmoción en la escena y todos saludaron a la anciana señora Graham uno tras otro. Vieja señora Graham. Mucho tiempo sin vernos. Señora Graham. Espero que esté bien de salud. La anciana señora Graham sonrió y agitó la mano para saludar a todos. Cuando pasaba junto al presidente White y su esposa, el presidente White dijo respetuosamente: «Señora Graham, ¿cómo está?». Sin embargo, la anciana señora Graham solo sonrió y agitó su mano, tratándolos como trataba a otras personas. Justo en ese momento, James y Ellen salieron de la nada y la saludaron. Ante la mirada de todos, dijeron con una sonrisa: «Vieja señora Graham. Mucho tiempo sin vernos. No sabíamos que vendrías aquí. Sacha te extraña. Así que déjame llamarla y pedirle que venga y te acompañe». De acuerdo. Capítulo 682. Las palabras de James y Ellen sorprendieron a todos. Todos en la escena eran poderosos e influyentes, pero solo podían pararse en línea recta para saludar a la anciana señora Graham. Mientras tanto, James y su esposa se habían apresurado a salir de una manera tan imprudente. Se sentía como si se portaran mal e ignoraran cuál era la relación entre ellos y la anciana señora Graham. ¿Por qué se atrevieron a interponerse en el camino de la anciana señora Graham? Sin embargo, la anciana señora Graham no mostró la más mínima ira, pero estaba llena de alegría. «Sacha no está ocupada hoy. Genial. No la he visto en mucho tiempo. Está lejos de aquí. Le pediré al conductor que la recoja». Al escuchar su respuesta, todos se sorprendieron aún más. La anciana señora Graham no solo no se enfureció, sino que también dijo palabras tan impactantes. «¿Qué está pasando?». Los ojos del presidente White y su esposa se agrandaron. No esperaban que la familia Cunningham tuviera una buena relación con la anciana señora Graham. Al ver la envidia de todos, James no pudo evitar sentirse orgulloso y dijo con una sonrisa: «Está bien. Sacha conduce hoy. No está lejos de aquí y le pediré que venga ahora». La anciana señora Graham sonrió y asintió. «Está bien. Pídele que suba más tarde». Después de intercambiar algunas palabras, la anciana señora Graham subió primero las escaleras. Cuando Patrick y su esposa pasaron junto a James y Ellen, saludaron cortésmente: «Señor». Y la señora Cunningham: «Hola».
Todos quedaron atónitos una vez más. El estatus de Patrick era igual al estatus de todos los grandes jefes que estaban presentes. Y se dirigió al presidente White solo como el viejo señor White. Sin embargo, se dirigió a James y Ellen como el señor y la señora Cunningham. ¿Cuál fue la relación entre estas dos familias? Al poco tiempo, todos empezaron a mirar a James y Ellen desde una perspectiva diferente. Incluso el presidente White y su esposa se sorprendieron y emocionaron al ver a la anciana señora Graham subir las escaleras con su familia. El presidente White y su esposa se apresuraron a llegar. Señor Cunningham, ¿conoce a la anciana señora Graham? Con una cara engreída, James lo miró. Saber. Viejo señor White. Eso no es del todo exacto. No solo la conocemos, sino que somos familia. A la anciana señora Graham le gusta mucho Sacha. Y ella es la madrina de Sacha. El presidente White y su esposa se quedaron estupefactos y el presidente White exclamó: ¿de verdad? ¿Es la anciana señora Graham realmente la madrina de Sacha? Ellen se burló. Estás diciendo que estamos mintiendo. Conoce el brazalete de jade de la anciana señora Graham. Ella le ha dado esta pulsera de jade a Sacha. Dijo que le pasará este brazalete de jade a su hija y no a su hijo. Esto significa que a sus ojos, Sacha no es diferente de su propia hija. El presidente White y su esposa casi se desmayan. Todos los miembros de la clase alta de East Cliff conocían el brazalete de jade de la anciana señora Graham. Valía 300 millones y siempre había sido la reliquia de la vieja señora Graham. El hecho de que se lo hubiera dado a Sacha demostró cuánto valoraba a Sacha. Ella no era su verdadera hija, pero la trataba como a una. Además, la anciana señora Graham solo tenía un hijo y ninguna hija. Había dicho más de una vez que eso era lo que lamentaba. Y ahora parecía que realmente consideraba a Sacha como su propia hija. No es de extrañar que sonrió cuando escuchó el nombre de Sacha y específicamente le pidió al conductor que la recogiera. En East Cliff, ni siquiera Billy Newman llegaría a disfrutar de ese trato por parte de la vieja señora Graham. Ella nunca enviaría a nadie a recogerlo. No fue por lo poderosa que era la anciana señora Graham, sino por su antigüedad e influencia. Billy fue el primer rey de East Cliff, pero seguía siendo respetuoso con la anciana señora Graham. Después de todo, cuando Billy estaba en sus primeros días como empresario, también recibió ayuda del viejo señor Graham. Billy le estaba agradecido, y esa gratitud se extendió a toda la familia Graham. Se podría decir que Sacha era la única a quien la anciana señora Graham enviaría un coche a recoger. Era evidente lo importante que era Sacha para ella. Capítulo 683. El presidente White y su esposa se miraron, viendo la conmoción del otro, pero también se emocionaron al mismo tiempo. Si su hijo pudiera casarse con Sacha Cunningham, no significaría eso que se casaría con la ahijada de la anciana señora Graham. Y cuando llegara el momento, una simple palabra de la anciana señora Graham podría duplicar, o incluso triplicar, los activos de su familia. Sin embargo, lo más importante era que tener el respaldo de la anciana señora Graham definitivamente sería mucho mejor que cooperar con los Phil. Las 10 familias más grandes de East Cliff compitieron entre sí, pero nadie se atrevería a ignorar los deseos de la vieja señora Graham. Con solo un asentimiento de la anciana señora Graham, esos negocios que no podían hacer antes estarían absolutamente bien ahora. Eso era lo importante. El presidente White observó a James con entusiasmo mientras terminaba la llamada, e inmediatamente le dedicó una sonrisa ganadora. Presidente Cunningham, ¿qué tal si entramos a tomar un té y continuamos nuestra charla? James podía decir lo que estaba pensando.
Así que puso una mirada altiva. Eso no será necesario. Resopló. Después de todo, mi hija ya está casada. Así que no encajará en una familia de tu estatura. Parece que nuestros hijos no estaban destinados a estar juntos. Adiós. Presidente White. Después de decir su pieza, James se dio la vuelta. Listo para marcharse. El presidente White entró instantáneamente en pánico. Oh. Presidente Cunningham. Solo estaba haciendo una broma. Dijo apresuradamente. Por favor. No te lo tomes en serio y te pido disculpas si te ofendí. Después de todo, este es un gran asunto. Así que, ¿qué tal si volvemos adentro y lo hablamos? La señora White también agregó apresuradamente. En verdad, siempre pensé que Sacha era una chica maravillosa. Puedo decir con una mirada que usted y su esposa prestaron mucha atención cuando la criaron. Con solo mirar la forma en que se sostiene y habla, se puede decir que definitivamente es una jovencita de excelente educación. Realmente no puedo compararme con los dos en esto. Presidente Cunningham y señora Cunningham. ¿Qué tal si vamos adentro y me cuentan su experiencia sobre la crianza de los hijos? Los Cunningham disfrutaron de los halagos de los blancos. Ambos finalmente asintieron. Está bien. Ya que a los dos no les importa hablar con nosotros. Continuemos. Los cuatro regresaron a la habitación. Esta vez, James y Ellen fueron los que dirigieron el espectáculo mientras los White se inclinaban y raspaban. Eran mucho más respetuosos cuando hablaban y ya no actuaban en forma alta y poderosa. En cuanto a que Sacha estuviera casada antes, ya no era importante. Dejando de lado el hecho de que Sacha Cunningham y Matthew Larson solo estaban casados en el papel. Incluso si realmente estaban profundamente enamorados el uno del otro. ¿Qué pasa con eso? Tal oportunidad fue suficiente para catapultar a su familia a la cima. Tal vez incluso podrían reemplazar a una de las 10 familias más grandes en el futuro. Entonces, ¿cómo podrían perder esta oportunidad? El presidente White continuó alabando a Sacha. Pero la actitud de James permaneció tibia. Fue en este momento que llegó Sacha. Después de saludar a sus padres y al blanco, fue directamente arriba. La señora White la siguió en secreto y echó un vistazo. Vio que cuando Sacha subió las escaleras, la esposa de Patrick Graham había ido personalmente a darle la bienvenida. Los dos actuaron tan unidos como hermanas. Mientras que Patrick actuó como un hermano mayor y estaba lleno de sonrisas. Después de saludar a Patrick y su esposa, Sacha entró y se sentó junto a la anciana señora Graham, luciendo tan adorable como un cordero. La anciana señora Graham sonrió felizmente e ignoró a los invitados frente a ella. Y tomó la mano de Sacha y se preocupó por ella. La señora White se sorprendió. No reconoció a la mujer de mediana edad sentada frente a la anciana señora Graham. Pero pudo ver claramente que 3 de los jefes de las 10 grandes familias la acompañaban. Por cómo la anciana señora Graham había llegado en persona. Además de tener a 3 de los jefes de las 10 familias más grandes acompañándola. Era obvio que la mujer de mediana edad no era una persona común. Aún así, la anciana señora Graham todavía había dejado a su invitado a un lado y estaba mimando a Sacha. Pudo ver que James Cunningham y su esposa realmente no mentían. A la anciana señora Graham realmente le agradaba a Sacha y la consideraba su propia hija. La señora White no se atrevió a seguir espiándolos y se escabulló silenciosamente. Dentro de la habitación, la anciana señora Graham charló con Sacha un rato antes de mirar a la mujer de mediana edad frente a ella. Muchacha, esta es la hija de la que te hablé. Sacha Cunningham. Sacha, esta es la señora Olsen. Un destello de sorpresa encantada brilló en los ojos de la mujer de mediana edad. Sacha Cunningham.
Preguntó la mujer. Ella, ¿es la esposa del señor Larson? La anciana señora Graham sonrió y asintió. Así es. La mujer se levantó apresuradamente y la saludó con entusiasmo. Encantado de conocerla. Señorita Cunningham. Sacha parecía confundida. Señora Olsen. Hola. ¿Conoce a mi marido? La señora Olsen negó con la cabeza. Nunca he conocido al señor Larson. Sonrió. Pero mi esposo lo conoce y está muy familiarizado con él. ¿Tu marido? Preguntó Sacha. La señora Olsen sonrió. Mi esposo es Tim Olsen. El que la gente llama Fatty. El señor Larson ayudó mucho a mi familia. Es el salvador de mi familia. Ella exclamó. Dio la casualidad de que recientemente tenía algo que hacer en Eastcliff. Así que mi esposo me llamó para informarme que aquí era donde vivía el señor Larson. Quería encontrar una oportunidad para agradecerle. Pero nunca pensé que me encontraría con usted aquí, señorita Cunningham. Y pensar que también eres la ahijada de la anciana señora Graham. Esto es realmente el destino. Sacha la miró sin comprender por qué no sabía lo que había hecho Matthew. Sin embargo, la identidad de la señora Olsen definitivamente no era simple. La anciana señora Graham había venido a recibirla personalmente. Y 3 jefes de las 10 grandes familias acompañaban a la anciana señora Graham. Esto solo demostró que ella no era una persona común. ¿Cómo conocía Matthew a un VIP como este? Al mismo tiempo, los 3 jefes de familia se sorprendieron. ¿Por qué Fatty está tan agradecido con Matthew Larson? ¿Qué está pasando? Capítulo 684. La señora White bajó apresuradamente las escaleras y silenciosamente le contó al presidente White sobre la situación. El presidente White estaba temblando de emoción. Sabía que esta era una oportunidad única en la vida. El presidente White respiró hondo y parecía como si hubiera tomado una gran decisión. Presidente Cunningham, comenzó. Siento que nuestras familias son una pareja perfecta entre sí. Además, creo que su hijo no debe mudarse demasiado lejos después de casarse. Y sería mejor tenerlo más cerca de casa. ¿Qué tal esto? Compraré otra casa en Lakeside Garden y cuando llegue el momento, los dos pueden mudarse. De esa manera, seremos vecinos. Y cuando Sacha te extrañe, puede volver y visitarte por un día o 2. Además, cuando estéis libres y no tengáis nada que hacer, los dos podéis visitarnos y podemos conocernos mejor. Dado que seremos una familia, lo mejor sería vivir cerca el uno del otro. ¿Qué opinas? James y Ellen abrieron los ojos con sorpresa. Habían soñado con poder vivir en Lakeside Garden. Pero hasta ahora, nunca habían entrado en Lakeside Garden. Y ahora, el presidente White quería comprarles una villa en Lakeside Garden. No significaba esto que podían realizar su deseo de antemano. James se sentía extremadamente emocionado. Pero parecía reservado en la superficie. Eso no sería apropiado. Presidente White. Una casa en Lakeside Garden cuesta al menos decenas de millones. ¿Cómo podemos hacer que gastes tanto dinero en nosotros? Oh. Presidente Cunningham. No hay necesidad de ser tan cortés, dijo apresuradamente el presidente White. Somos familia. Así que no hay necesidad de hablar de dinero. Además, lo más importante es que podremos vivir juntos. Además, su familia puede permitírselo fácilmente. Este es solo un pequeño regalo de mi parte para mostrar mi sinceridad. Si no lo acepta, entonces me estará menospreciando. Con estas palabras, el presidente White estaba siendo muy humilde. Lo que hizo que James se sintiera extremadamente satisfecho. Ya que lo ha dicho de esta manera,
Sería descortés declinar. Somos una familia a partir de ahora. Presidente White. James rió. El presidente White estaba encantado. Oh. No hay necesidad de dirigirse a mí tan formalmente ya que vamos a ser suegros. Dijo Wallace apresuradamente. Puedes llamarme por mi nombre directamente en el futuro. Ven. Tomemos un té. Los cuatro bebieron té mientras sonreían y reían. Mientras tanto, Sacha no sabía lo que estaba pasando abajo y no sabía que sus padres la habían traicionado. Tan pronto como salió de la casa de té, el presidente White inmediatamente llamó a Sam y le ordenó que continuara cortejando a Sacha. Cuando Sam mencionó que Sacha ya estaba casado, el presidente White inmediatamente repitió lo que James le había dicho. Matthew Larson es solo un vagabundo. Y solo se casó con un miembro de la familia Cunningham por dinero. La señorita Cunningham tampoco está impresionada por él. Ella no lo ha dejado entrar a su habitación durante 3 años. Entonces, ¿cómo podrían estar enamorados? Su matrimonio es solo de nombre. Este tipo Larson es un tipo inútil y vago. Y los Cunningham no quieren nada más que echarlo de su familia. Si no, no habrían acudido a nosotros para una propuesta de matrimonio. Finalmente, instó a Sam. Sacha Cunningham es la ahijada de la anciana señora Graham. Si te casas con ella, tendrás el apoyo de la anciana señora Graham en el futuro. Cuando llegue el momento, definitivamente seremos capaces de reemplazar a los Fields como una de las 10 mejores familias. Te convertirás en el heredero y, posteriormente, en el cabeza de familia de una de las 10 grandes familias. Esta es una oportunidad que no puedes dejar escapar. Los ojos de Sam se iluminaron, dejando a un lado el asunto de las 10 grandes familias. La clave fue que descubrió que todavía tenía una oportunidad. Aunque sabía que Sacha ya estaba casado, todavía no estaba dispuesto a rendirse y continuó suspirando por Sacha. Incluso había pensado en cómo romper a Sacha y Matthew. Y ahora, al escuchar que su matrimonio era solo una farsa, naturalmente se llenó de alegría. Esto significaba que tenía muchas posibilidades de ganarse a Sacha. Papá, no te preocupes. No hay mujer que no pueda hacer mía. Solo espera mis buenas noticias. Sam colgó felizmente el teléfono y luego se comunicó con algunos amigos para pedirles que investigaran la situación de Sacha. Iba a hacer todo lo posible para perseguir a Sacha. Mientras tanto, en este momento, Matthew estaba sentado en su coche y regresaba rápidamente a East Cliff. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.